bonito que le hemos titulado Guerra de Atmósferas. ¿Aló? ¿Aló, aló? Aló, Amén. Guerra de Atmósferas. Ya amén. puse aquí mi internet, a ver que no se me vaya a ir. Entonces, hoy vamos a empezar con misterios proféticos para las atmósferas. Entonces, sabemos que una atmósfera es lo que se crea en un ambiente, pero a veces los 5 ministerios carecen del discernimiento de lo que se crea. Así que hoy voy a hablar de muchos misterios proféticos y este tema va a tocar guerras proféticas o guerras espirituales. Así que le voy a invitar primeramente a que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Efesios 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Y vamos a ir al versículo, permítanme, versículo 10, Efesios 6:10. ¿Listo? ¿Estamos listos? Y quiero decirles, amados, que hay ocasiones en que los 5 ministerios no pueden fluir de manera clara y de manera directa porque no hay una atmósfera adecuada. Y parte de no ganar victorias, de tener guerras, de tener, podemos decirlo así, choques en el mundo espiritual, es porque no estamos acordes espiritualmente, físicamente y vivencialmente con lo que nos estamos refiriendo o con lo que estamos viviendo dentro del mundo espiritual. Así que esto va a ser bien interesante, esto va a ser sorprendente. ¿Listo? Ok, permítame, me voy a organizar acá. Ok, listo. Entonces, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien, en la traducción del lenguaje actual nos da una directriz
de lo que les voy a hablar esta noche. Nos dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vista y que protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apaguen las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Santo Espíritu. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí y pídale a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en el secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Presten atención. Cuando hablamos de lo profético, hay algo bastante, pero bastante delicado. La mayoría de ministros no discierne las atmósferas creadas en el mundo espiritual. La Biblia nos dice que todo lo que nosotros tenemos aquí fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted va a un instituto bíblico, a un seminario bíblico, a usted le enseñan todo lo que es la teología vivencial y sistemática. A usted le enseñan cómo orar, cómo dirigirse, cuándo fue hecha la Biblia, por qué fue hecha la Biblia, y cantidad de materias que son interesantes y son buenas, que ustedes han visto conmigo. Pero pocas veces nos enseñan que nosotros tenemos una responsabilidad en el mundo espiritual y que todo lo que ejercemos es espiritual, aunque se refleje en lo físico. Cuando nosotros entramos a estudiar las atmósferas, tenemos que entender que cada vez que vamos a entrar en la presencia de Dios, tenemos una lucha. Hay ocasiones en que la lucha es personal. Hay ocasiones en que la lucha es familiar. Hay ocasiones en que la lucha es eclesiástica. Pero siempre hay una lucha. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay una guerra, aunque usted no la vea. Ahora, la mayoría de nosotros hemos estudiado la armadura de Dios, pero pocos de nosotros nos hemos dado cuenta que la armadura de Dios no es, ¿cómo lo digo? Bueno, lo voy a decir así fuerte. La armadura de Dios no es espiritual, es vivencial, y al vivirla se refleja en lo espiritual. La armadura de Dios no es de conciencia ni de conocimiento. La armadura de Dios es de aplicación. Lo mismo, hoy voy a enseñarles partes de la demonología profunda para que usted entienda cómo luchar contra los demonios en atmósferas espirituales. Pablo empieza diciéndole a la iglesia de Éfeso que debe fortalecerse en el poder del Señor. ¿Cuál es el poder del Señor? ¿Aló? ¿Cuál es el poder del Señor? ¿Ninguno? A ver, alumnos, participen. Solo estoy dando una introducción. El sangre de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. Él es el poder de Dios. O sea, que en la primera recomendación que nos dan
seamos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, es fortalecernos en el Espíritu Santo y el poder de su fuerza. Esto es interesante. El Espíritu Santo tiene poder, pero hay un poder en su fuerza. ¿Cuál es ese poder del Espíritu en su fuerza? Cristo, el centro de todo mensaje. Ahora, nos dice aquí que nos vistamos de la armadura de Dios para poder apagar y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le voy a comentar algo. Aquí, esta frase no está en orden, está en un desorden, pero nos va a enseñar a profundizar sobre las atmósferas. Primero, nos dice que tenemos lucha contra principados. El término principado en el hebreo y en el griego es un príncipe, como lo dice ahí, alguien de reino, alguien de mucha autoridad. Entonces, usted no puede pelear contra un príncipe si usted no se ve como un rey, o mínimo como un príncipe. ¿Por qué? Porque en el estado de autoridad, una autoridad superior no se sujeta a una autoridad inferior. No se lo dije. No sé si me entendieron. Cuando usted llega al mundo espiritual, pero se le opone un principado, usted no puede ir pensando como un simple hijo. Usted tiene que ir con autoridad de rey y de sacerdote. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando usted llega y se le presentan situaciones fuertes, como situaciones de una enfermedad de un familiar, una crisis económica, en la iglesia hay una carga, hay un problema, y usted entra a orar, y usted siente que hay una opresión demoníaca, y usted se da cuenta que usted tiene una lucha en el mundo espiritual, usted no puede entrar con una autoridad inferior. Usted no puede entrar sin haberse fortalecido en el Espíritu Santo, sin haberse metido en oración, en ayuno y en adoración. Escúcheme, los apóstoles, mi apóstol Elías, evangelista que está ahí, el apóstol Aymar, debemos saber algo. Nosotros tenemos una autoridad de rompimiento. No podemos llegar a ningún lugar con la mentalidad inferior, con la mentalidad de un líder o de alguien que sencillamente llega a predicar. Nosotros entramos en una dimensión donde tenemos que mostrar la autoridad como embajadores. Pablo está diciendo que era embajador y que oraran por él, porque por eso él estaba preso, porque él se enfrentaba a principados, a príncipes en el mundo espiritual. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿comprendemos cuáles son los principados? ¿Cuántos principados hay? Bueno, cuando usted lee el libro de Daniel, en el capítulo 10, dice el ángel que se le opuso el príncipe de Persia y que luego seguiría el príncipe de Grecia. Probablemente después del príncipe de Grecia vino el príncipe de Roma. Y después el príncipe de Babilonia volvió a surgir. Le voy a decir, en el mundo espiritual existen 5 príncipes. Hay muchos principados, pero existen 5 príncipes con una autoridad impresionante. Uno es Babilonia, que es confusión. Y usted mira alrededor suyo, cuando usted evangeliza, las personas están confundidas, son soberbias, son altivas, no saben a veces cómo comportarse, y usted tiene que estar muy cimentado en el espíritu para romper esto. Y esto no se lo enseñan en un instituto bíblico. Usted en el instituto bíblico tiene las armas del conocimiento, pero usted tiene que tener una fe espiritual para poder mostrarle poder a personas.
Jesús dice que si no creen a la palabra, creerán a las señales. El apóstol Pablo dice que no fue a la gente con palabras fingidas de humano conocimiento, sino que fue con palabras en el poder del Espíritu. Entonces, algo que carece en este tiempo muchos ministros es de poder. Y ese poder carece porque el ministro no se fortalece en la presencia, o la persona no se fortalece en la presencia del Señor. A veces tenemos fortalezas muy fuertes en el concepto. Sabemos mucha Biblia, sabemos mucha historia, pero no demostramos un poder. Le quiero decir algo. Hace 4 años fui a una región de mi país aquí en Colombia, una zona muy fuerte llamada La Guajira. Cuando entré, predicábamos, la gente aplaudió, la gente dijo amén, pero se para un hombre y nos confronta y nos dice: aquí han venido muchos misioneros y predican igual que ustedes, y salen de aquí enfermos, otros hasta han muerto, y otros ni siquiera soportan 3 días. Y yo me quedé mirándole y le dije: ¿y por qué me dice eso? Me dice: porque aquí se prueba el poder con el poder. Quien se levanta para decirme eso era un palabrero, un brujo, guayú. Y él dijo: tranquilo, si soportan más de 3 días les creo que son verdaderos cristianos. Nos había echado cola de rayada en la comida, en el arroz, en lo que nos daban, para envenenarnos. Hacía rezos para enfermarnos. Y al último día, cuando hicimos la campaña, mostramos poder de Dios. Los endemoniados caían, los enfermos se sanaban. Y este hombre, que era un brujo por más de 20 años, se convierte. Hoy en día es pastor de una de nuestras iglesias. Y él dice: yo fui convertido por el poder del evangelio, no por la palabra del evangelio. Fui convertido por el poder del evangelio. Cristo mismo, el Espíritu mismo usó los siervos. Mi pregunta es esta: ¿cuánto conocimiento aplicativo en poder tenemos como ministros? Porque hablamos hace poco de la guerra de altares y dijimos que teníamos que ir a quebrantar y romper. Y obvio, todos nosotros hemos estado estudiando muy fuerte doctrina y teología, y eso es bueno. Pero la doctrina y la teología deben ser aplicativas. Primero está el príncipe de Babilonia, o antes de ese estaba el príncipe de Egipto, que es el príncipe de la esclavitud. Es el príncipe que se enseñorea de las personas. Tú sabes y reconoces en tu iglesia cuando un espíritu faraónico se apodera de un miembro tuyo, lo mete solo a trabajar, no tienen tiempo, no quieren llegar a la iglesia porque están cansados. ¿Sabes cómo entrar en el mundo espiritual? Como lo hablamos. ¿Sabes ser el Moisés que usa bien la vara para quebrantar a ese faraón? Luego vino Babilonia, la confusión. Tenemos cantidad de confusión en la iglesia. Gente que le dice amén a tus predicaciones, pero si va un testigo de Jehová y le predica, son capaces de irse también a congregar con los testigos de Jehová. Gente que ni siquiera sabe dónde está parada. Gente que se dice ser profeta, apóstol, maestro, cualquiera de los 5 ministerios, pero ni siquiera tiene identidad de reino. Ni siquiera han cambiado ellos si quieren cambiar el mundo. Están confundidos. Una iglesia confundida. ¿Tenemos claridad? ¿Hay rompimiento en lo apostólico? Porque mira, la palabra hebrea para príncipe significa quien tiene autoridad después del rey. La palabra griega para la palabra príncipe es aquel que secunda a una máxima autoridad. O sea que estos príncipes no son cualquiera. Pero cuando la iglesia sabe identidad, sabe que Dios los hizo reyes y sacerdotes para Dios, obvio, no de Dios, pero para Dios. Esto significa que los principados están bajo nuestra autoridad
El problema es si nosotros reconocemos nuestra autoridad. Se fueron los amenes. No sé si me están entendiendo esta noche. Pastora Rebeca. Infelizmente, apóstol, no sé, de verdad, nunca yo aprendí en mi vida que nosotros somos reyes, somos siervos de Dios, servidores, siervos. Ok, Es listo. primera vez que escucho esto. Listo, me gusta eso. Entonces, ya que no lo habías escuchado, por favor ve conmigo al libro de Apocalipsis. Y ya te lo voy a mostrar. Ok. Apocalipsis capítulo 1, primeramente. Y vamos al versículo 4. ¿Listo? Porque esto es interesante. Siempre nos enseñan que somos siervos. Y ese es una gran enseñanza, pero también una gran desventaja. Porque si vamos como siervos ante el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas no nos va a respetar. Tenemos que ir como sacerdotes y reyes. Y mira esto. Yo voy a leerlo desde el verso 4, porque hay que leerlo con todo el contexto. Acuérdese que aquí estamos aprendiendo a leer en contexto, para no salirnos o hacer de un versículo un pretexto, ¿no? Entonces nos dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Note algo, en el mundo espiritual usted ya no tiene la condición solo de hijo, solo de siervo, la tiene de rey y de sacerdote. Sacerdote porque acercas a otro a Dios, y rey porque ejecutas una autoridad que otro rey superior te ha dado, pero que tiene gobierno. Y es bíblico. Otra más, porque puedo usar solo un verso y hacer un pretexto. Pero abra su Biblia ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 5. ¿Listo? Y vamos a ir, podemos leerlo desde el versículo, a ver, ya te digo, desde el versículo 7. Apocalipsis 5, 7. Y vamos a leer hasta el 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Usted ya sabe que se refiere a Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Impresionante. Esto, si la iglesia lo entendiera, los institutos bíblicos, los doctorados, las escuelas, hermano, serían de aplicación impresionante. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia llena de conocimiento, llena de información, llena de teología, pero no una iglesia transformante, ni transformada a veces, ni mucho menos comprendiente de los movimientos espirituales que se ejecutan.
Y no hablo de todos, obviamente, aclaro, porque aquí sé que hay apóstoles que lo entienden, el apóstol Elías, el apóstol Aymar, otros ministros que están ahí. Pero sí, tenemos que recordar algo. No tenemos una lucha con cualquiera, son seres de autoridad. Mira, este término príncipe se mueve en 5 aspectos. 1, la opresión. 2, la confusión como Babilonia. 3, los asirios, ¿no? O los persas, que ahí Daniel en el capítulo 10 dice, se me opuso el príncipe de Persia. Ese término, el príncipe de Persia, se lo habló el ángel y no se lo estaba hablando de manera física. Al parecer un demonio que dirigía el imperio medo-persa, un príncipe de las potestades de los aires, se le atravesó al ángel para no dejar dar respuesta en la oración de Daniel. Y tuvo el ángel que enfrentarse con él y pedir ayuda a Miguel para que pudiera derrotar ese príncipe. O sea que no era cualquiera, era un ser espiritual de mucha autoridad. Y el término de persa significa guerra, opositores. Entonces, muchas veces cuando nosotros oramos, tenemos oposición en el mundo espiritual hacia nuestras oraciones. Y muchas oraciones no son respondidas, no porque Dios ya no las haya respondido, sino porque hay oposición. Pero nosotros no discernimos y entonces nos relajamos o entramos en lo que nosotros llamamos, esto le va a sonar duro, la quejadera, la renegadera. Es que Dios no me escucha, Dios no me oye, ¿qué pasa con Dios? Y Dios diciendo, oye, la responsabilidad es tuya, hazlo de Daniel, ora, ayuna, pide respuesta, clama, no te quedes durmiendo, esperando que venga del cielo la respuesta. Apóstol Elías, Benjamín, Maribel, todas nuestras respuestas no van a venir simplemente predicando, simplemente cantando. Y no es que sea fuerte en lo que les voy a decir, o no me malinterprete, pero note algo. El libro de Josué dice que Josué estaba preguntándole a Dios por qué habían perdido batallas. Y un día Dios le dijo, Josué, deja de orar, párate y actúa. Separa a miles, a cientos y a decenas, porque voy a apartar una familia que tiene un anatema. O sea, Josué estaba orando, pero Dios en un momento le dice, tienes que actuar. Hay cosas de actuar. Igual en el mundo espiritual hay cosas de discernir. Oye, ¿por qué no me he podido mover a esta nación? ¿Qué está pasando? ¿Quién se está oponiendo? Oye, ¿por qué no he visto la respuesta para el terreno de la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿En qué se está fallando? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Hay una oposición? ¿Qué está aconteciendo? ¿Por qué no están fluyendo las cosas de manera fácil en mi congregación como siempre? Porque en un momento a otro sentí que vino un estancamiento al ministerio, a todo. Yo no sé a quién le está hablando Dios. Hoy estoy fluyendo proféticamente, no sé a quién Dios le esté hablando, pero Dios le está diciendo, oiga, tal vez sea una oposición, párate firme, ora y derríbala de los aires, porque ya no eres un Daniel que está dependiendo de otro, ya eres un rey y un sacerdote. Y escrito está que el Señor despojó a los principados y potestades y dio todas las cosas por cabeza a la iglesia. Tenemos que entender que la teología no solamente tiene que ser conocimiento, también tiene que ser revelación y darnos una autoridad y una identidad de gobierno, de reino. Y eso que solo estoy hablando de principados, no he pasado a hablar de gobernantes ni de potestades. Esto es fuerte, pero Persia es el espíritu de guerra, el espíritu de ira y de oposición a las oraciones de los hijos. Luego viene Grecia, y Grecia es el espíritu de la sabiduría corrompida o de la inteligencia humana. Por eso Pablo dice
que levantándonos contra todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. O sea, es un demonio que pone argumentos. Estamos hablando de ateos, falsas doctrinas, apostasía. Grecia se mueve en la filosofía, en la sabiduría humana, y él levanta, no sé si usted está recibiendo códigos, pero él levanta argumentos en los jóvenes, en la gente, en ministros, incluso en falsos profetas y falsos apóstoles, que sacan enseñanzas para tratar de desmentir las enseñanzas bíblicas. Y Grecia está ahí metido. Si usted se da cuenta, los griegos fueron incluso los que trataron de adulterar el Nuevo Testamento con los libros apócrifos y los libros gnósticos. Ellos inventaron el Evangelio de María Magdalena. Ellos inventaron el Evangelio de Judas, de Tomás, y trataron de adulterar cartas de los apóstoles. De ahí vino el gnosticismo, y eso viene de Grecia, el demonio de Grecia, de la falsa sabiduría. Y mire algo, usted no lo ha deducido, pero este espíritu nos lleva a algo peligroso. No sé si mi apóstol Elías estará de acuerdo conmigo, pero quiero enseñarles esto. No sé si el apóstol Aymar estará de acuerdo conmigo, pero hay que tener mucho cuidado. Por favor, cierre su micrófono. Gracias. Ok. Note esto es muy fuerte y delicado. El espíritu de Grecia nos lleva a tener la doctrina correcta y la aplicación vivencial incorrecta. Le voy a decir dónde se ve el espíritu de Grecia. En la iglesia de Éfeso. No este Éfeso que está recibiendo la carta de Pablo, sino el Éfeso de 20 años más adelante, en el libro, escúcheme, en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo? Sí. El libro de Apocalipsis nos muestra a un Éfeso lleno de la doctrina correcta. Sabía discernir qué apóstol era de Dios y qué apóstol no era de Dios. Sabía discernir qué palabra era correcta y qué palabra no era correcta, pero ya no amaban a Dios igual. Se habían llenado de soberbia en su conocimiento y habían dejado su primer amor. Y hoy en día tenemos muchas iglesias llenas del espíritu de Grecia. No discernimos la atmósfera de que hay mucho conocimiento, pero ya no hay pasión, ya no hay amor, ya no hay revelación, ya no hay pasión ni entrega. Y de nada sirve que tú tomes aquí un instituto como este para luego llenarte de soberbia y de conocimiento y que puedas decir, este siervo sí es de Dios, este no es de Dios. Te sientas en tu televisor, en tu celular, en YouTube y dices, este es falso, este es verdadero, este sí, este no, pero tu corazón está alejado de Dios. A eso se le llama el espíritu de Grecia. ¿Por qué, pastor? Porque los griegos tienen el amor a la sabiduría. De ahí provino el término de la filosofía. Y la filosofía, aunque ama la sabiduría, no transforma a nadie. Y esto le va a sonar duro. Tenemos muchas iglesias llenas de filosofía cristiana y no de revelación cristiana. Un silencio en el salón de clases. Amén, así es. Hay un silencio sepulcral. Y eso que solo estoy dando la introducción a lo que es atmósferas. Pero note, ¿contra cuántos espíritus nos podemos enfrentar en nuestra vida diaria, en nuestra iglesia? Oposición, confusión, enseñoramiento. Note algo, hay veces que uno lucha incluso para que la gente se congregue, porque dicen, no, estoy trabajando, esclavos de Faraón. Y lo Aleluyota, aleluyota, fuego. Y lo peor, ni diezman ni ofrendan.
¿Y por qué? Porque no les alcanza el dinero, porque como se los da Faraón, Faraón mismo se los quita. Hace lo que hizo con el pueblo de Israel: les aumenta el trabajo, les quita la paja y les quita el salario, pero los tiene trabajando el doble. Y usted va y mira y ya ni se congregan, o creen que viniendo un domingo y dando algo de ofrenda ya están tranquilos, y usted los ve luego con sus hogares destruidos, enfermos, sin paz. No pueden salir allá en Aruba un domingo a un sirop porque no tienen, pero trabaja, y usted le dice: pero tú trabajas tanto. Ah, no, pero es que el dinero no alcanza, que pagar aquí. Y no alcanza ni siquiera para tomarse un Monster, un frutiño, bueno, no sé, un jugo allá. Terrible. O a veces vienes a la iglesia y tienes hermanos que llevan años y te dicen: pastor, estoy confundido. Y uno: ¿pero de qué estás confundido? Pastor, si existen los apóstoles y los profetas, porque es que yo escucho que no. Pero hermano, lo hemos leído 20,000 veces. Ay, pero es que yo escuché a otro. Pastor, Jesús sí viene, porque es que yo he escuchado que no hay rapto, o que sí hay rapto. Y la gente confundida, pero llevan años recibiendo doctrina. Y tú dices: ¿qué está pasando? Reciben conocimiento, pero no tienen transformación. Están en escuelas proféticas, se gradúan de profetas y abren sus iglesias, y cuando usted se da cuenta, hasta te dividen. Y cuando te das cuenta, luego vuelve la gente que se fue tras de él, golpeada, maltratada y todo, porque las profecías falsas, la doctrina errada y una locura. ¿Por qué? Porque el profeta, al apóstol, al pastor, al evangelista, al maestro, no lo hace un instituto, lo hace saber aplicar la revelación de los institutos. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si me está amando, pero le voy a ser sincero. El instituto te da un certificado, pero quien te aprueba es Dios. Quien te dice: sí, eres mi siervo, es Dios. Y el proceso, porque hay gente que quiere derribar demonios cuando ni siquiera se ha derribado su propia carne. Ay, lo dije. Hay gente que ve demonios en todo lado y no ve demonios en su propia carne. Ministros débiles con ganancias deshonestas, hermanos igual, hermanos débiles con las faldas, mujeres débiles con los pantalones. Y en la iglesia se ponen la falda larga, pero cuando nadie los ve se las levanta. ¿Por qué? Porque el cambio no te lo hace 2 horas de culto. El cambio te lo hace tener una revelación en el mundo espiritual, que hayas nacido de nuevo, que te hayas fortalecido en el poder del Espíritu y que entiendas que tienes un enemigo mayor que estos principados y potestades. Le voy a decir algo: ellos se sujetan a la iglesia que entiende identidad, pero ellos conocen cuando la iglesia en sí misma no tiene identidad. Y el peor enemigo a veces de la iglesia es la iglesia misma. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Porque le voy a decir algo: después de que un cristiano es liberado, el diablo no lo puede poseer, pero el diablo sí lo puede inducir. Si el hombre le cede a lo que el diablo lo induce, el hombre vuelve a pecar, y cuando el hombre peca, vuelve a abrir las puertas y le vuelve a dar autoridad al diablo para que lo vuelva a hacer preso. Así que si alguien, conociendo a Cristo, siendo pastor, siendo apóstol, siendo líder, lo que sea, todavía sigue atado a prácticas de pecado, es porque él no ha querido renunciar al pecado. No es que el diablo se lo ponga. Lo que hace el diablo es alimentar al lobo de la carne, al perro de la carne que tiene hambre. Y el diablo huele y dice:
A este le gusta las ganancias deshonestas, pongámosle negocios deshonestos. A este le gusta la mentira, pongámosle situaciones para mentir. A este le gusta mirar la vecina, rodeémoslos de vecinas y que todas salgan en pantaloneta. Uy, ¿por qué hablas esto? Porque realmente nos falta entender que lo que vivimos de manera física, primeramente se expone de manera espiritual. Mira, yo podría hoy haber entrado de una vez y haberles contado la historia de Semiramis, de los Nefilín, y lo vamos a hacer. Pero si yo les muestro esto, solo es historia. Pero si yo les digo, mira, en el mundo espiritual todavía están vigentes estos demonios, y aunque ya no pueden poseer la iglesia, le hacen guerra a la iglesia, y son los que están operando sobre nuestros jóvenes. Ejemplo, acabo de hablar del espíritu de Grecia, el que levanta, podemos decir, argumentos, ¿sí o no? El que levanta potestades de fortalezas mentales en la juventud. ¿Tú cómo vas a evangelizar a un joven diciéndole al joven en la iglesia, tienes que ponerte la iglesia hasta los tobillos, la falda hasta los tobillos? La joven lo puede hacer para agradarte a ti, pero si su corazón no ha sido transformado, ¿cómo, apóstol? Sí, claro, si su corazón no ha sido transformado, tú le puedes decir a la hermana, es pecado usar aretes como en muchos lugares, y le levantas argumentos. La persona no puede usar aretes mientras está en el culto, pero si ella no ha sentido eso de Dios, tú lo que hiciste fue levantarle argumentos. El Espíritu no trabaja así. El Espíritu convence. Y esto es fuerte. Pero necesitamos gente transformada por la revelación del Espíritu. Note esto. Hoy en día tenemos. El apóstol Aymar levantó la mano. Ya le doy la palabra, apóstol. Hoy en día tenemos espíritus que atacan la juventud con ateísmo, con ideologías de género, con cristianismo progresista, con ataques desmedidos. Y si los echamos al infierno, pero no les mostramos una salida, entonces no hemos hecho nada. Nosotros somos los que tenemos que prepararnos, llegar con amor y romper esos argumentos que levantan contra el conocimiento de Cristo. ¿Cómo predicas tú a un ateo? Si el ateo no cree en la Biblia, no cree en Dios y tampoco cree en el diablo, porque tú le vas a decir, tú estás endemoniado, y le va a decir, yo no creo en el diablo. Tú le vas a decir, estás alejado de Dios, yo no creo en Dios. Tú le vas a decir, la Biblia dice, y él dice, la Biblia es un invento de ustedes, yo no creo en la Biblia. ¿Cómo le predicarías? La Biblia nos dice que cuando estudiamos y pedimos revelación, el Espíritu nos revela, y por la misma ciencia que ellos estudian, podemos derribar sus argumentos. Entonces cuando yo le digo, si no crees en nada, ¿en qué crees? Entonces dice, yo creo en que el ser es un ser supremo, o sea que tú eres tu propio Dios. Sí, yo creo en mí mismo, un ejemplo. Bueno, si tú crees en ti mismo, ¿cómo vas a vivir mañana? Pues voy a hacer esto y aquello y aquello. ¿Y cómo estás seguro que puedes despertarte y hacerlo? Pues porque lo creo. Entonces ya estás usando fe, entonces no eres ateo. O sea, tú mismo coges sus argumentos, pero eso es sabiduría. Y aunque lo enseñamos en el Instituto Bíblico, solo viene revelada de Dios cuando nosotros nos fortalecemos en el poder del Espíritu. Hoy en día hay una doctrina terrible. Jóvenes y personas dicen, Dios me ama como soy.
Bueno, si Dios te ama como eres, entonces ¿para qué vino Jesús? Si como estás, estás bien. No habría necesidad de venir Jesús. No, 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 no. Dios no te ama como eres. Dios te aceptó a pesar de lo que eres y te está transformando para hacerte una mejor persona. Dios no te ama como eres. Dios te aceptó a pesar de lo que eres. Eso es diferente y te está transformando. El mismo Aymar de hace años que tenía la colita larga ya no es el Aymar de hoy en día. El mismo David que usaba una gorra con un cuchillo para atracar a alguien ya no es el mismo de hoy. Dios nos aceptó a pesar de lo que éramos. Pero Dios no nos acepta como somos. Cada día nos va llevando de gloria en gloria. Apóstol Aymar, levantaste la mano. Buenas noches. Buenas noches, la familia ministerial acá. Algo que me está gustando lo que estás trayendo es que dice, mire que el Espíritu Santo nos revela para conocer el mundo espiritual. Lo que pasa, yo estoy viendo también que ha entrado mucho la isla acá, que hay mucha enseñanza actualmente de psicología. Entonces cambiaron el departamento de liberación a un departamento de psicología. ¿Por qué? He visto muchos hombres de Dios, maestros, que no tienen o no buscan, o Dios no tienen esa relación de buscar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo revele el mundo espiritual o revela lo que está atrás en la persona o lo que está mueve en la persona. Ellos, como dice el español, adaptaron o adoptaron de trabajar más en la psicología de lo que se ve por afuera. Entonces, muchos se ven por afuera, pero no van a la raíz. Entonces, por eso tenemos mucho actualmente en esta generación, muchos ministerios han dejado el departamento Y mira de esto. liberación Esto lo y trae fueron a psicología, en psicología psicología. y psicología. Entonces, esa es la parte más difícil que tenemos ahora, porque muchos están escribiendo libros, hablan más de la psicología que el poder de la liberación del Espíritu Santo. ¿De dónde se Ahora están mira, dejando el Espíritu Santo a un lado? ahora mira. La psicología proviene de Freud. Y vuelvo y les digo, yo voy a estudiar aquí y los voy a profundizar. Ustedes están viendo una escuela. Luego entraremos al instituto bíblico. Pero mire esto es fuerte. Freud, Rohmann y otros psicólogos eran ateos, no creían en Dios. ¿Usted cómo puede estar seguro de que alguien que aborrece a Dios, no cree en Dios, tiene la facilidad de poder organizar su vida? Si hay psicólogos que están más locos que los mismos pacientes. Hay psicólogos que toman antidepresivos. Y escúcheme, realmente el término de psicología en el cristianismo es consejería pastoral. Sí, pero es que el consejero pastoral es guiado por el Espíritu y saca a la persona al conocimiento de Cristo, a una transformación. Y la psicología es parte del espíritu de Grecia. Si usted mira, la mayoría de los psicólogos estudiaron a los filósofos. Mire esto. ¿Está listo para aprender un poco? ¿Puedo profundizar un poco aquí en esto secular? ¿Puedo? Ok, gracias. Mira, esto es fuerte. René Descartes, filósofo francés, dice: yo solo sé que nada sé. O sea, no sabe nada, pero cree saber algo, pero no lo sabe. O sea, como la chimoltrufia, la del Chavo del Ocho. O sea, como digo una cosa, digo otra, pero no sé si lo que estoy diciendo es correcto. Ahora, otro dice: pienso, luego existo. O sea, que si alguien habla algo sin pensarlo, no existe, aunque lo que diga sin pensarlo sea coherente. Porque hay gente que no piensa para decir las cosas, pero dice verdades. Friedrich Nietzsche decía: pienso, luego existo. Platón y su filosofía, Sócrates y su filosofía, terminan reconociendo que hay un ser supremo a ellos que inspira el mundo. Heráclito, Arquímedes, llegan y dicen: tuvo que haber una mente maestra detrás del universo que sostuviera las estrellas.
que son las mismas que nos inspiran a pensar y a seguir pensando y volver a pensar, que no terminaremos de pensar en que hay alguien que nos inspira a pensar. Esto es una locura. Entonces, ¿yo cómo voy a estar seguro de alguien que ni siquiera está seguro de sí mismo? En pocas palabras, quieren cambiar la vida de otros cuando ni siquiera cambian la vida. Ahora, ¿qué ventaja hay con el pastor? Que aunque el pastor está en proceso de transformación, conoce al que transforma y lleva a la persona a ser transformada. Permítame porque algo está sonando aquí raro. ¿Hay algún micrófono abierto? Ah, ya lo cerraron. Ok, entonces, este espíritu de Grecia trae esos fortalecimientos mentales. Ahora, yo opino, apóstol y hermanos, que debemos levantarnos teológicamente a confrontar la psicología. Hoy se habla de psicología cristiana y muchos dicen, pero hay psicólogos cristianos. Yo no les llamo psicólogos cristianos, yo les llamo hermanos consejeros de la fe, porque si ya conocen a Cristo, sería ilógico aplicar filosofía de ateos y de personas gnósticas, personas que estudian la psiquis y estudian cualquier cosa menos la revelación de Dios. Un verdadero cristiano, aunque haya estudiado eso, sabe que el único que puede transformar la vida del ser humano es Dios. Por eso la psicología y el cristianismo chocan directamente, porque la psicología busca el humanismo, que el hombre en sí mismo pueda solucionar su problema, y el hombre no lo va a poder hacer, porque el hombre en sí mismo está destituido de la gloria de Dios, no tiene un futuro, no tiene un propósito, y aunque logre todo en la vida, se siente vacío. Pero el hombre que tiene a Cristo sabe que tiene un propósito, que puede conseguir las cosas, pero que su meta es el cielo y la paz. Aleluyota. Ok, seguimos, porque voy en Grecia, luego viene Roma. Roma es el espíritu de depravación sexual, de iniquidad y de aborrecimiento del cristianismo dentro del mismo cristianismo. Note, Roma trató de invadir a las naciones de la tierra, igual que los otros imperios, pero Roma logró invadirlos. Roma obtuvo que muchos dejaran su cultura, incluyendo el pueblo judío. Cuando Constantino, así digan que no, camufla las leyes romanas para levantar el catolicismo, realmente camufló su idolatría pagana con el cristianismo primitivo, y de ahí el cristianismo primitivo empezó a tener adulteraciones. Roma busca adulterar y meter paganismo, sexualidad depravada, libertinaje, perdón que se lo diga, doctrinas de religiosidad a la iglesia, y trae dos extremos: libertinaje o legalismo. Note, la Roma legalista quemaba a los cristianos si no adoraban a sus dioses. La Roma libertina metió a sus dioses en el cristianismo y le permitió al cristianismo vivir como fuera y ejercer su cristianismo como fuera. Y de ahí viene el catolicismo. Luego, los que se querían salir de ese sistema tuvieron que sufrir lo que nosotros llamamos las inquisiciones, las persecuciones, las torturas. El hombre que dijera que no estaba de acuerdo con cómo la Iglesia Católica dirigía todo, era torturado y asesinado de maneras infames. Juan Jos, los mártires, los reformadores, y eso hoy en día todavía pasa en el mismo cristianismo. Tenemos mucho catolicismo metido en la iglesia, falta de conocimiento, legalismo, y le voy a decir algo: hay dos extremos peligrosos en la iglesia:
legalismo y libertinaje. Y los dos son peligrosos. ¿Por qué? Porque la Biblia es una balanza en la cual te voy a hacer fuertemente teológico en esto. Dios no te prohíbe nada. ¿Cómo? No, Dios no te prohíbe nada. Dios te cuida, pero Él no te prohíbe. Pero Dios tampoco te da la libertad para que hagas lo que se te da la gana. ¿Cómo? Sí, Dios tampoco te da la libertad para que hagas lo que se te da la gana. Te lo explico. El libro de Gálatas, en el capítulo 13, para que lo anote y lo lea en su casa, dice que el apóstol dijo: amados, solo que esta libertad no se convierta en un libertinaje para pecar deliberadamente entre vosotros, siendo tropezadero para vuestra salvación. Sepan vivir en la libertad que Jesús les ha dado. Impresionante. Pero atrás, en el libro de Colosenses, Pablo llega y dice: la ley se había enseñoreado de mí, también lo dice en Corinto, y me hizo esclavo de ella. Miserable de mí, porque yo no puedo cumplir la ley, pero gracias Dios doy al Padre por Jesús, ¿sí o no? Entonces note algo: Dios no te prohíbe nada, pero Dios tampoco quiere que aproveches de su libertad para hacer lo que se te da la gana. Y entonces, ¿cómo me mantengo para no caer? Sencillo: cuando Jesús, cuando el Espíritu se te revela a ti, tú no vas a querer pecar. ¿Por qué? Porque estás tan enamorado del que te salvó que tú no quieres fallarle. Wow. Tú no necesitas a alguien que te diga: póngase la falda larga, porque tú inmediatamente por el Espíritu vas a saber cómo vestirte y te vas a sentir mal si vas con algo que despierte morbo en los hermanos. No vas a necesitar decir: yo soy hijo de Dios y Dios está conmigo hasta en las discotecas, porque si vas a ir, el Espíritu te va a confrontar, a quebrantar, y vas a decir: no, yo ya no necesito de eso. Entonces, yo en la iglesia soy un cristiano genuino, no porque la iglesia me prohíba nada, sino porque yo tomo la decisión de guardarme porque en el momento en que yo me entregué mi vida a Cristo, Él me amó tanto, que yo lo amo tanto, que no quiero fallarle, y yo me guardo por amor. Que en la iglesia hay unas normas. Claro, en la universidad también, en el trabajo también. En el trabajo el horario de llegada es a tal hora, y hay trabajos donde tengo que usar un uniforme porque es necesidad del trabajo. En Avianca las supervisoras usan chaleco y falda y medias negras, y los muchachos usan corbata y usan chaleco. Es la política, y ellos lo hacen porque les gusta su trabajo. Entonces yo en la iglesia sirvo porque Dios le dio esa visión al pastor, no porque él me lo imponga, sino porque yo quiero servir y me gusta y me disfruto eso, no porque me lo impongan. Y si no me siento cómodo, pues Dios me lo hará estar cómodo, y me explicará mi pastor. Punto. El problema es que nos falta revelación, y a veces ponemos dogmas que ni siquiera Dios pone. No quiero ser ofensivo, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Puedo tocar un punto sobre doctrina? ¿Puedo? ¿Me permiten? Sí. Gracias, Mari. ¿Alguien más? ¿Me permiten? Ok, gracias, Apóstol Elías y demás. ¿Por qué lo pregunto? Porque si usted me autoriza, lo toco, porque después dicen que me metí, que fui ofensivo. No, yo soy un teólogo, y como teólogo pido permiso cuando voy a tocar membranas. Ahora sí, usted me autorizó, lo digo.
¿Cuántos de ustedes recuerdan que hay iglesias y doctrinas que nos dicen que maquillarse o usar aretes es pecado? ¿Alguno lo ha escuchado allá en la costa o allá Amén, en amén, la isla? aleluya. Que dicen que la mujer que se pone aretes, que es Jezabel, que si una mujer se maquilla es Jezabel, es del diablo, que el hombre que no usa corbata no debe predicar. ¿Sí? Hoy tenemos tendencias en República, los rabacucos. Por ejemplo, el apóstol Elías dice que ahí se habla siempre, los rabacucos, y no solo los rabacucos, está el movimiento misionero, están otros movimientos impresionantes. Pero ¿qué tal si yo les dijera, esta es otra, que si la mujer usa pantalón, está endemoniada? Que hay iglesias que están endemoniadas porque permiten que las mujeres vayan en pantalón. ¿Cuántos lo han escuchado? Levánteme la manito o mándenme su Amén, slide. amén. Ok. ¿Qué tal si yo le dijera a usted que bíblicamente las primeras que usaron pantalón fueron las mujeres? ¿Qué me diría usted si yo le busco bíblicamente, históricamente y cronológicamente que la mujer fue la primera que usó pantalón? ¿Qué me diría? A ver, un alumno, ¿qué me diría? ¿O qué me diría usted si yo le dijera que bíblicamente todas las mujeres, desde Rebeca cuando se casa con Isaac, usaron aretes y usaron brazaletes, y que se maquillaban y se ataviaban con sombras de caracol sobre sus ojos y se perfumaban con aceites de olores para hacer el cortejo a sus maridos? ¿Qué me dirían? ¿Qué me diría un rabacuco? ¿Qué me diría un religioso si yo le muestro eso bíblicamente? Que estoy endemoniado, que Jesús, que la Biblia está endemoniada. ¿Qué nos diría? A ver, Maribel, te escucho. Gloria a Dios. Usted preguntó, buenas noches. Usted preguntó tocante, dijo que tocante el pantalón. Sobre esa mujer, sí, sabemos que hubo una mujer que inició eso, pero fue una mujer muy rebelde. Y desde ahí comienza la rebeldía de la mujer actualmente, es lo que pienso, ¿no? Ok, pero ¿qué tal si yo te dijera a ti que las mujeres de Israel fueron las primeras que usaron pantalón debajo de sus túnicas y se llamaba pantaloncete? De ahí provino el término de las enaguas, y eso está en Deuteronomio. Y Dios le mandó a las mujeres que se hicieran pantaloncetes para habitar en el desierto y luego se Amén. pusieran sus túnicas encima. En Deuteronomio 22:5 habla eso. Por eso. Sí, pero era Sí. debajo de la ropa, no eran pantalones pegados, porque yo no estoy en contra ni digo que nadie se va a condenar No, por no, no, un no. pantalón. No. Pero sí no estoy de acuerdo con unos pantalones pegados como cualquier mundana. Claro, No, tienen que Maribel. tapar sus Pero caderas. mira, a eso me refiero. Como cualquier mundana. Entonces, ¿será más bien que les hace falta la revelación del Espíritu? Amén, gloria a Dios. Ok. Entonces, el problema no está en imponer un dogma. El problema está en llevar a la gente a la comunión con el Espíritu para que el Espíritu transforme la persona. Entonces, nos falta a nosotros llevar a la gente más a la revelación del Espíritu que a dogmas puestos por el hombre. Porque si buscamos bíblicamente, por ejemplo, lo de los aretes, Rebeca los usó cuando se casa con Isaac. La tsunamita vende y se adornaba con aretes. ¿Cuál tsunamita? La mujer de Salomón. Cantares lo habla claramente. Se ataviaba. Y habían mujeres vírgenes desde el libro de Crónicas que acortejaban y se usaban aceites y sombras y se ponían un cono
nos falta estudiar cultura del pueblo de Dios. Un cono, la esposa se ataviaba y eso la cargaban en una silla y hacían la boda y la traían al Sucot, y el esposo la veía, mejor dicho, estaba más adornada que una tienda de mercado, hermano. Y el esposo se gozaba. Y por falta de cultura y de conocimiento bíblico, a veces traemos dogmas que opacan la revelación, y el espíritu de Grecia mete dogmas en la iglesia para condenar y para dar libertinaje, porque lo que dice Maribel también es muy cierto. Hay muchos lugares donde ya no hay pudor, y la Biblia dice que si yo hago algo que haga resbalar a mi hermano, también estoy pecando. Entonces yo debo ser, como dicen por ahí, equilibrado, llevar la gente al espíritu. Y cuando tú llevas la gente al espíritu, el espíritu le va a decir: alarma, 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 no vayas así vestido. Alarma, 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 no hables así. Alarma, 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 porque el espíritu nos enseña como conviene. El espíritu nos forma como conviene y nos hace entender que somos hijos de Dios. Pablo le está diciendo aquí a la iglesia: revístase del poder de Dios, del poder de su fuerza, para que usted pueda entender cuando un demonio lo seduce, lo ataca. Porque le voy a decir algo, tenemos a veces discernimiento sobre esas cosas, pero ¿qué de las cristianas jezabélicas que se visten de cristianas y tumban ministros? ¿Cómo, pastor? Se lo cuento. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, dice que Jezabel ya no actúa en el Nuevo Testamento como actuaba en el Antiguo. En el Nuevo profetiza, enseña y seduce a los siervos. Y una de las áreas operandis, y no sé si el apóstol Elías está de acuerdo, del espíritu de Jezabel en este tiempo, es que como sabe que ya los ministros la disciernen, si llega una mujer mostrona, con su busto, con sus piernas mostrona, ya como el ministro la identifica, la iglesia la identifica, entonces Jezabel dice: ya no puedo entrar hacia la iglesia, pero sí puedo entrar camuflada de una hermanita que finge orar, que finge profetizar, que finge no usar ni ningún maquillaje, falda larga, profetiza, a todo el mundo le profetiza, se gana la confianza del pastor, y cuando se da cuenta hasta destruye al pastor, y si se lo puede acostar se lo acuesta. Y entró fingiendo ser una mujer de oración. Y muchos brujos, muchos satanistas entran camuflados así. Hay lugares, mira, Reinhard Bonnke, este hombre, Juan Carlos Harrigan, cuenta usted un testimonio. Hubo una mujer que se le camufló, logró entrar hasta ser ujier, y quería estar a toda hora de ujier al lado del apóstol Harrigan. Y un día el Espíritu Santo le dice: esa mujer es bruja. Y él le dice: Señor, si es bruja, ¿por qué llegó a ser ujier de la iglesia? Y Dios llega y le dice: porque yo se lo permití para tenerle misericordia, a ver si se arrepentía. Pero ella no se ha querido arrepentir. Extiende su mano, porque ella hoy va a salir corriendo de la iglesia y nunca más la vas a volver a ver. Y se había camuflado. Impresionante. Pero estos demonios están en el mundo espiritual, y nosotros tenemos que tener ojos abiertos. Yuhu, los dejé en silencio. Ay, 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 yo no sé si me están amando. Elías, evangelista, levantaste la mano, mi apóstol. Te escuchamos. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, porque en este tiempo el enemigo ya ha venido estudiando el comportamiento. Recuerden que él tiene mucho tiempo, y él estudia el comportamiento, y sabemos que cualquier mujer que venga vestida así ya se va a identificar. Pero yo quiero que ustedes sepan que hace alrededor de
21 años, yo perdí la batalla con un espíritu de Jezabel que estaba en una iglesia. Yo era pastor de joven y se introdujo en el ministerio y fue una batalla constante. Hizo creer que era otra persona la que Wow. tenía el espíritu de Jezabel. Y yo era nuevo en esta parte. Así que yo aprendí bastante y yo entiendo ahora que Jezabel va a llegar como una mujer muy espiritual, Wow, tremendo. pero que detrás de eso se esconde la verdadera intención. Y le añado algo más. Muchas de esas personas que tienen ese espíritu ni siquiera saben que van con una asignación de Satanás para destruir una congregación. Santo, qué bueno, amado. Qué bueno, gracias por ese aporte. Porque mira, estamos hablando hasta ahora, estamos hablando de principados. No hemos pasado a gobernadores. Los gobernadores son demonios como Jezabel. Y cuando estudiemos la historia de los demonios de la era preadámica y de todo, que espero que ya empecemos desde la próxima clase, usted va a abrir los ojos y va a decir, ¿cómo puede ser posible? Y usted se va a dar cuenta. ¿Se acuerda que yo les conté que Caín murió de muerte natural, pero se convierte en un demonio? ¿Y es homicida? ¿Sí o no? ¿Qué tal si yo les dijera a ustedes que en hermanos de la iglesia que no se piden perdón está obrando el espíritu de Caín? Porque hay hermanos en las iglesias que se pelean y ya no se piden perdón. Se llevan re mal en la iglesia y está el espíritu de Caín. ¿Cómo me podría usted decir a mí que no está? ¿O que sí está? Bueno, le regalo un versículo ahí para dejarlos picados para dentro de 8 días. Para que usted se anime. La Biblia dice, el que no ama a su hermano es igual a un homicida. Y ojo, porque este término homicida se le da al diablo y se le da a Caín. Porque el diablo es homicida desde el principio. Y Caín también. Porque Caín fue el primer homicida de la tierra. Es decir, que aquel que no le pide perdón a su hermano dentro de la iglesia actúa como el diablo y actúa como Caín. Se fueron los amenes. O como Caín. Amén, amén. Caín o Caína. Ajá, cocainita. Pastora Rebeca, me levantaste la mano. Apóstol, hay otra persona que levantaron mano primero que yo. ¿Quién levantó mano? Maribel, ya, Maribel la dejó arriba. Pero creo que no iba a hablar. Tienes que desactivarla, Maribel. Vas tú, Rebeca. Ok, yo gustaría, porque esto, lo que usted acabó de traer, hubo personas que no quieren hablar aquí, pero me comentaron esa parte que quedaron un poco confundido, en esa parte de que Caín se viró un demonio. Después, pues esa parte ahí, Bueno, se lo aclaro. pues Caín es un demonio. Sí. Sí. De hecho, Caín también es considerado como el espíritu de guerra contrario a los santos de Dios. Porque Caín proviene de la simiente de Satanás. No porque haya nacido de Satanás, sino porque adoptó seguirlo. Entonces, probablemente cuando Caín muere de viejo, porque dice la Biblia que nadie lo podía matar. Y que si alguien mataba a Caín, sería 7 veces vengado. Y el mismo Abimelech, creo que es en el capítulo 5 del libro de Génesis, dice, si Caín fue 7 veces vengado, fuera 7 veces vengado, Abimelech será 70 veces vengado, diciendo que nadie podía tocar a Caín. Caín se va
levanta una ciudad y de ahí viene Jubal, un falso adorador, Abimelech, un falso cantante adorador, viene Jada, que enseñó las prácticas de hechicería a las mujeres, el paganismo y la prostitución. Y de ahí proviene también los descendientes de Nimrod y Semiramis, que eso lo vamos a ver en la historia bíblica aquí a partir de dentro de 8 días y usted va a profundizar un poco más. Hoy estoy dando introducción. Entonces, de ahí proviene todo lo que fueron los babilonios, los sirios y todo lo que vino con Babel. La torre de Babel, la palabra Babel en el hebreo significa confundir, confusión. Entonces, Dios derrama la confusión, por eso se derivó de los descendientes de Babilonia, la confusión. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, dice que hay una mujer subida sobre la gran bestia, y el nombre de esa mujer es Babilonia, es la gran ramera. Muchos dicen que es la Iglesia Católica, pero eruditos hemos concluido que es sencillamente el sistema de confusión del nuevo orden mundial. Pero después lo hablaremos porque este es un tema muy largo. Entonces Rebeca, históricamente y científicamente, pues Caín tuvo que morir. Porque no hay hombre que no haya experimentado la muerte. Yo creo que él muere de viejo. Pero al morir, no se halló lugar para él en el cielo. Entonces fue para el infierno. Recuerde que en aquel momento Satanás imperiaba el infierno. Probablemente Satanás asigna a Caín como un espíritu en la tierra para ser el espíritu de homicidio. Por eso se dice que en el homicidio ejecuta el diablo, porque él es homicida desde el principio. Entonces espero haber aclarado a los alumnos ese punto. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien? ¿O puedo avanzar? Ok. Rebeca. Usted habló ahí poco de la parte de psicología, ¿no? Yo quién? soy una terapeuta y yo en mi plataforma hay muchos clientes míos ahí y sabe que soy cristiana. Entonces usted tuvimos esta conversación y entonces yo no puedo ejercer más mi trabajo, pero usted dijo no, usted puede usar este medio y ciertas cosas que nosotros aprendemos, técnicas y otros que no cuadran a la luz de la palabra, no podemos usar. ¿Perfecto? Sí, mira, es lo mismo como Daniel. Daniel ejecutó su sabiduría con los adivinos y sabios de Nabucodonosor. Y dice que Daniel tenía un espíritu superior, igual que José. José tuvo un espíritu superior porque ningún adivino pudo concretar el sueño de Faraón. Y así pasa. Hay personas cristianas que han estudiado la psicología y en el momento de llegar a ejercerla, ellos no ejercen la psicología de manera psíquica, de manera secular, la ejercen como consejeros. Entonces desde adentro dicen, mira, la solución es Jesús, la solución es Cristo. Y aunque tiene nombre de psicólogos secularmente, ejecutan el evangelio desde adentro. Entonces, ¿cuál sería mi consejo para los que han estudiado psicología siendo cristianos? Hermano, use ese medio para que la gente llegue al arrepentimiento y llegue a Cristo. No necesita dejar de ejercerlo, pero sí tiene que darle una claridad de cómo lo ejerce. No sé si me estoy haciendo entender, pero creo que estoy siendo muy directo. No es ser psicólogo, es cómo ejerzo ese punto de la psicología. ¿Cómo lo ejerzo? Elías Evangelista dice, soy psicólogo. Y solo, espérame que no lo leí. ¿Qué dice? Espérate, aquí lo voy a leer. El apóstol dice, soy psicólogo y solo lo uso para traer claridad a las mentes. Igual, tú eres psicóloga, solo la usas para traer identidad y arrepentimiento a la gente. Nada más.
Y es una carrera que puede ser muy útil para evangelizar, pero que no se debe usar como una doctrina central en la iglesia. Porque la doctrina central en la iglesia es el Espíritu que lleva al hombre al arrepentimiento y a Cristo. Ok, Mari, tú entraste hoy, ¿cierto? ¿Eres nueva? ¿Sí? Maribel. Sí, ¿Y la soy otra nueva. Mari que está ahí? No Maribel, sino Mari, dice Mari. Mari, que me pusiste un... Coméntame, ¿también eres nueva? ¿No? Ah, ok. Es que tengo varios aquí, varias Mari, entonces no había visto esa foto. Por eso pensé que era nueva. Ok, seguimos. Ok, entonces vamos. Ya vimos a Egipto, a Medo Persa, a Grecia, y ahora estamos con Roma, ¿verdad? Estos 4 imperios son 4 príncipes, y el último, usted ya lo sabe, que es el espíritu del anticristo, y el apóstol Juan lo especifica claramente en primera y segunda de Juan. El espíritu del anticristo es el que quiere negar que Cristo vino encarnado, el que va a levantar falsas doctrinas, el que levanta la apostasía y el que trae un auge impresionante en contra de los hijos de Dios. Y escúcheme, el espíritu del anticristo puede estar dentro de la misma iglesia, porque el espíritu del anticristo se levanta contra todo lo que es Cristo. Así que esto le va a sonar fuerte, pero si usted está en un lugar, ay Dios mío, me va a meter en problemas. Si usted está en un lugar donde solo le enseñan positivismo, humanismo, que todo lo puedes, que vas a, mejor dicho, a conquistar el mundo como Pinky Cerebro, y que vas a ganar todo, pero no te llevan a Cristo, lo que está ejecutando en esa iglesia es el espíritu del anticristo. Porque el espíritu del anticristo alimenta al hombre para ir en contra de Dios. Lo hace convertirse en alguien amante al humanismo, al panteísmo, a la psicología propia, al depender de sí mismo. Y eso va en contra de Cristo. Una iglesia verdadera te va a llevar al arrepentimiento. Los profetas te van a confrontar y te van a decir: madure, hermano. Y eso es fuerte, porque las iglesias que traen verdadero cristianismo a veces no se llenan tan rápido. Así que, amado líder, no se angustie si no se está llenando tan rápido. Preocúpese por hacer bien las cosas y por traer a Cristo como centro. Ok, vamos con los gobernadores. Perdón, dice aquí en el verso 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. La palabra potestad en el término griego significa millones. ¿Cómo? Millones. El término potestad también significa poderes incontenibles. ¿Aló? Poderes incontenibles. Permítame, aquí voy a darle otro concepto. A ver, capacidades también proviene del término arameo, capacidades. En algunas tradiciones mesiánicas, judio-cristianas y rabínicas, la palabra potestad es una orden de ángel que conforman un coro celestial. Ojo con esto, muchos desde la parte hebraica y rabínica
creen que las potestades también son jerarquías de órdenes que conforman un coro celestial o también un coro demoníaco y representa a millones. Interesante. Otros, desde la parte de doctrinas erradas como la cábala, como los zoharistas y como otros piensan que son espíritus que se mantienen en los aires en formas de buitres, abejas, moscas y cantidades de vampiros. Se representan como millones de seres demoníacos que alteran el equilibrio cósmico. Interesante, ¿no? También se les llama como potestades superiores en el reino divino. Los egipcios decían que eran los millones y millones de faraones que morían y rodeaban a Ra, el dios del sol. También se les llama en el latín, que es una variación del griego, una facultad, una jurisdicción, una potencia, la capacidad de mandar en algo. Aquí voy a leer varias versiones de diccionarios para que usted lo tenga claro. Exousia, que también proviene del griego exodia, y por ahí hay muñecos animados que hablan de Exodia, un príncipe egipcio de varias manos y todo. Exousia o Exodia es un grado angelical que se le da a estos seres y que ejecutan sobre ciertas autoridades, y son miles y miles y miles, casi millones. ¿Ven? También en la categoría del hebreo se les llama Atzklenes o Gen, H-E-N, que significa quienes dominan o quienes crean un ambiente. Ojo aquí, esto es interesante. Cuando usted llega a una casa y siente el ambiente pesado, le duele la cabeza, están ejecutando potestades. Cuando llegamos a veces a la iglesia, y yo sé que mis apóstoles lindos acá queridos, y nuestros profetas, la profeta Juliet y todo, y usted llega a la iglesia y usted siente frialdad, usted ve que la gente no se concentra, la gente entra, sale de la iglesia, mira, los niños cogen el celular, están jugando, usted está orando y usted no puede entrar, usted se siente extraño, están ejecutando potestades. Los aires se ponen pesados. Esto ya, perdónenme preciosos de Dios, ni se enseña en los institutos bíblicos, porque muchos dicen que solo la palabra, pero es real. Usted llega a su trabajo, el ambiente está tenso, no se halla, le duele la cabeza, se toma un vaso de agua, le da sueño, le da pereza, usted dice, pero ¿qué pasa? Me levanté con toda la actitud del día, con toda la actitud posible, y esto no, Cuando usted se da cuenta, el día se le vuelve pesado, usted de un momento a otro se volvió mal geniado, no se halla, cualquier cosa lo irrita. Amado, están ejecutando las potestades. Espíritus, millones en el ambiente, que ponen el ambiente de los aires pesado para que usted pierda la paz, para que no haya concentración, para que no fluya la alabanza y la adoración. Y eso tiene que ser discernido por los apóstoles, por los profetas, dentro de la iglesia y por cada cristiano, y tomar autoridad. Usted como cristiano
puede mandar en las atmósferas espirituales y decir, reprendo esto mentalmente o espiritualmente, y decir no, y pongo adoración, pongo alabanza, creo un ambiente. Yo voy a Kairos, allá en Aruba, y yo entro a la oficina del apóstol, está escuchando a Jonathan Bassey, está escuchando adoración, el ambiente es libre. Yo llego acá a Filipos y yo miro la iglesia y yo empiezo a discernir cuando hay un ambiente pesado, cuando no. Yo como apóstol puse igual un sofá aquí como el apóstol Aymar, y yo me siento y medito, y cuando hay algo, una carga, empiezo a reprender, empiezo a moverme. Si tengo que ungir, unjo. Si tengo que orar en lenguas, oro, porque a veces las potestades se quieren posar sobre unos aires. Eso ya nos enseña, pero Pablo lo dice. Entonces lo borramos de la Biblia. Y ojo, porque les quiero comentar, las potestades también se dividen en 5 rangos: potestades ambientales, potestades atmosféricas, potestades naturales. Entonces, primero, potestades atmosféricas son las que se crean en el mundo espiritual, dependiendo quien la invoque y quien la forme. Ejemplo, la Biblia nos dice, al que invocares, este se hará presente. También la Biblia nos dice a nosotros que los brujos y hechiceros y agoreros hacen venir demonios y hacen que los demonios manipulen el mundo espiritual. Ejemplo, la divina de Endor, cuando Saúl le pregunta por Samuel. Él le pregunta, ¿qué ves? Ella dice, y ya lo hemos estudiado acá, veo subir como dioses que suben de la tierra. Dioses. Esa palabra dioses en el hebreo también se refiere a Elohines, que significa que eran muchos, términos de potestades, demonios, y tomaron la forma de Samuel. No fue Samuel el que subió, fueron hijos de los dioses. Y el término hijos de los dioses o dioses que suben de la tierra se le daba a los demonios. Interesante, ¿no? Entonces, esos son los demonios atmosféricos que crean ambientes espirituales terribles. Y a veces quieren llegar a la iglesia cuando va a haber un movimiento fuerte. No sé si te pasa, Elías, si te pasa, Aymar, Juliet, pero yo lo he sentido, que llegamos a una ciudad y el Señor quiere hacer algo y se levanta circunstancias extrañas, te quieren perder, no vas para una iglesia y se creó un trancón raro y como que tú no puedes llegar y algo está pasando y tú disciernes que algo no está bien y empiezas a orar y 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 a orar hasta que se abran los cielos. Apóstol Elías, no sé si le ha pasado, usted llega y va a predicar y hasta mira a los músicos y dice, métele más, súbele, trae una alabanza, y empiezas a chocar para que haya una atmósfera donde pueda fluir la palabra, porque pasaste al altar y no pudiste en un momento conectarte, tuviste que entrar y crear una atmósfera. Y estoy seguro que muchas veces nos pasa. Entonces hay potestades. Esas son las potestades atmosféricas. Las potestades ambientales crean incomodidad del ambiente y usted también las puede discernir. Llegó a un lugar y usted entró, y un ejemplo, usted llegó a una iglesia de avivamiento donde oran mucho, pero ese día usted llegó, las manos las siente frías, siente los pies fríos, siente un ambiente extraño. No es solo la atmósfera cuando usted va a predicar, no, sino el ambiente. Usted mire, la gente dice, uy, está haciendo un frío, pero usted sabe que está en tierra caliente, que los aires están
a todo volumen, pero que hace calor? ¿O usted está en su casa y de un momento a otro usted siente bochorno, una atmósfera extraña, un ambiente raro, usted quiere echarse agua, se toma algo y no le quita como el bochorno, a veces se acuesta en su cama y vueltas para el otro lado y no le coge el sueño y usted se para, toma agua, prende el televisor, no ve nada, apaga el televisor, prende el celular, se mueve y usted siente un ambiente de incomodidad, como de tensión. Entonces Dios le está diciendo, a orar, papá, a orar. Aló. Estos potestades ambientales también crean catástrofes. Por si usted no lo sabía, quien movió los vientos para derribar los árboles y matar a los hijos de Job fue Satanás. Y creó un ambiente como de torrente, de lluvias. También cuando el Señor Jesús iba para Gadara, y usted ya lo sabe, que levantó la tormenta y vientos opuestos. La palabra vientos en el griego también es neumas. No neuma solo, sino neumas. Varios vientos, que también traducido puede traducirse al término espíritus. Varios neumas. Entonces, ellos también pueden manejar las atmósferas. Yo les cuento. Hace 4 años teníamos un evento acá y empezó a llover, pero algo que era extraño era que hacía sol de 2 cuadras para allá, pero un aguacero torrencial para acá. Y usted pasaba 2 cuadras y no estaba lloviendo, pero acá estaba lloviendo. Vino un apóstol de Estados Unidos y él salió y miró y él dijo, vamos a orar. Y vamos a reprender este espíritu que está manejando vientos contrarios y lluvias para que la gente no llegue hoy. Y empezamos a orar. Sorprendentemente, el sol pasó para acá, la lluvia se desvió y empezó a llover hacia otros kilómetros lejos. Por allá hacia Cibaté, muy lejos. Y empezó a llover. Y yo miraba y él me decía, mira, espera 15 minutos y la lluvia va a parar, porque se demora más o menos de 5 a 15 minutos en parar la lluvia, pero esto va a acontecer porque quien está moviendo esto es un principado que no quiere que la gente llegue. Y hermano, ese día la iglesia se llenó, eso fue impresionante, pero yo miraba y yo decía, wow, y confirmé que estos espíritus pueden mover atmósferas, pueden tomar personas para atravesarse, en hacer trancón, poner un accidente a fin de que nos llegue el siervo. ¿Cómo puede decir eso, pastor? Recuerde que el apóstol Pablo dice a los filipenses, muchas veces quise ir a verlos, pero el diablo se me opuso, me oponía cosas, vientos contrarios, torrentes. Recuerde que también el diablo quiso matar a Pablo con el Euraclidón en el libro de Hechos capítulo 28, y Dios sacó provecho porque llevó a Pablo a la isla de Malta, pero este viento contrario quiso partir el barco, y recuerde que tuvo que venir el ángel del Señor y decirle a Pablo que no morirían. ¿Lo recuerda? Entonces, tenemos potestades que manejan atmósferas, y cuando hablo de atmósferas hablo del mundo espiritual, hablo de ambientes que se sienten en lo natural, hablo de sucesos también naturales o fenómenos naturales. También estas potestades pueden ejercer en sentimientos humanos. ¿Cómo? Sí, no solo la persona que practica un pecado está atada a un gobernador, puede tener potestades. Este término de la palabra legión, cuando viene el endemoniado de Gadara y le dice a Jesús, nos llamamos legión. Legión
estaba al término de 2.000 a 6.000 hombres, pero también los grandes eruditos griegos y judíos. Yo me hablo mucho con eruditos y hay unos que me dicen, no solo eran 2.000 y 6.000, la palabra legión o legión también se puede, podemos decirlo así, transcribir para millones. Entonces, pues la transcripción más cercana que tenemos nosotros es de 2.000 a 6.000, pero también cabe la duda de que puedan haber sido millones. Y eso se traduce a lo que pasó en los vientos que trataban de frenar la barca cuando Jesús iba a llegar. O sea que eran miles o millones. Es debatible, pero también nos abre la mente a decir, wow, una persona puede ser dominada por un poder superior incontrolable y es una potestad. Ejemplo, hombres y mujeres linfómanos que no pueden complacer su deseo sexual, están dominados por un poder superior, puede ser una potestad. Hombres que no pueden y mujeres que no pueden vencer su deseo incontrolable de comer o de no comer, anorexia y bulimia, pueden estar siendo manipulados por una potestad que les da las ansias, les pone la atmósfera para comer y comer y comer, o abstenerse de comer y vomitar tras bocar. Impresionante. Y estos también manipulan los sentimientos. Y hay potestades que también manipulan la mente. ¿Y cómo manipulan la mente? Trastornando a la persona, no solo en lo que nosotros llamamos esquizofrenia, sino también en la persona que maquina crear ambientes pesados. ¿Sabía usted que hay personas que maquinan crear ambientes pesados? Por ejemplo, hay gente que dice, yo llevo 20 años en este trabajo y a mí nadie me va a sacar, y ven llegar un nuevo y se confabula con otros para hacerle la vida imposible. Son personas dominadas por potestades para dañar el ambiente de otros. Incluso también tenemos líderes que lo hacen. Ay, que no me gustó como el pastor dio la orden, pues entonces seduzco a varios para empezar a llevarle la contraria al pastor o al apóstol. Y esos demonios son fuertes. Yo sé que lo hemos luchado. Aymar, de pronto el apóstol Elías, la profeta Juliet, varios pastores ahí, hemos luchado a veces contra eso y se confabulan, y cuando tiene uno que poner disciplina, uno se da cuenta que hasta el más inocente estaba metido ahí y uno dice, ¿a qué horas? ¿A qué hora resultó en esto? ¿A qué hora resultó metido y seducido en estas cosas? Porque se empieza como una red, y cuando usted se da cuenta, crea un ambiente hostil, y hay hostilidad entre líderes y apóstoles, entre hermanos, en las familias, entre padres e hijos, no se pueden ni ver, porque hay rivalidades y enemistades. Eso es dominado mentalmente, a veces por las potestades, poderes superiores. Rebeca, te escucho. Preguntó, No, tranquila. apóstol, Sí. apóstol, cuando un ministro se coloca en disciplina, usted colocó una palabra ahora, disciplina, a un ministro. ¿Quién Bueno. la puede hacer si no tiene una cobertura o no tiene un apóstol o no? ¿Cómo? Ese es el Está problema. haciendo algo. Ajá. Si tú no estás bajo orden, no puedes poner orden. Sencillo. Yo soy pastor, yo soy pastora. ¿Dónde te congregas? ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién te ordenó? Que yo soy apóstol. Bueno, ¿eres apóstol? ¿Bajo qué jurisdicción te diriges?
Ah, no, que es que mi cobertura es el Espíritu Santo. Mi cobertura es Cristo. Qué pena bajarte de la nube. Pero Cristo, incluso siendo el Hijo de Dios, estuvo sujeto. ¿A quién se sujetaba Jesús cuando predicaba en las sinagogas? Si era maestro, tenía que haber estado bajo la jurisdicción de los maestros, probablemente los esenios o incluso los fariseos, porque recordemos que él aprendía con los fariseos cuando tenía 12 años. Y Jesús les dice, yo, cuando lo van a arrestar, yo prediqué, yo estuve en el día con ustedes, fui fiel y me sujeté a ustedes, pero ahora ustedes planearon matarme en la oscuridad donde ustedes reinan, porque en el día no lo harían, porque ustedes saben que yo hacía las cosas bien. Esto es fuerte. Pastora Rebeca, no podemos poner en disciplina si nosotros no estamos en disciplina. No podemos ejercer cobertura a alguien si nosotros no estamos bajo cobertura. Todo avión necesita un aeropuerto. Y hay gente que vuela como aviones, pero no tiene quien lo ponga un poquito en tierra. No tiene a quien sujetarse. Yo les soy sincero a ustedes. Yo en este momento tengo más de 3 coberturas. ¿Cómo? ¿Necesita una sola? No. Yo necesito varias. ¿Por qué varias? Aquí en mi país, mi cobertura es Francisco y ADME y Sedecol, las asociaciones de pastores que me rigen a mí. Y como director del Reina Valera, ellos me rigen a mí, nacionalmente. Internacionalmente, trabajo con alianza, pero tienen derecho a decirme cosas, a llamarme la atención, a darme un consejo. Yo trabajo con Kingdom Connection, trabajo con World Ministers Internacional, trabajo con la asociación Jimmy Swaggart. Tengo que rendir cuentas. Yo doy cobertura a varias iglesias en el país, pero no puedo exigirles a ellos, no puedo si yo no estoy bajo cobertura. Y la disciplina se da a un hombre de Dios o a una mujer de Dios cuando deja de actuar como un hombre o mujer de Dios, que hay un pecado comprobado, que hay rebelión, que hay codicia y cualquier violación a 1 de Timoteo capítulo 3. ¿Y cómo se hace? Se llama primero a solas, si no se corrige, se llama con testigos, y si no se corrige, se expone públicamente. Se da la disciplina. Pastor, que yo tengo un líder que cayó en fornicación. Disciplina, tienes que aislarlo porque es algo que no se puede debatir desde el altar, eso va a contaminar. Que tengo a alguien que me dijo mentiras, pues llámalo a relación. Pero para eso necesitamos estar en orden. Amén. ¿Te quedó claro? Ahora, apóstol, si la persona tiene su cobertura afuera, Ah, eso es fuerte. Si la persona tiene su cobertura afuera, ¿por qué te está buscando? ¿Su cobertura sabe? Porque si está conmigo, pero está con otro, es grave. Porque el otro debe saber por qué está conmigo. Porque si yo tengo un padre, no tengo dos. Y si tengo dos, entonces tengo que definir quién es y quién es una alianza. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, usted no nace de 3 vientres. Usted se identifica. Usted tiene alianzas. Obvio, usted rinde cuentas. Pero usted siempre tiene que tener un padre espiritual, un pastor, alguien que te aplome. Yo conozco al apóstol del apóstol Aymar, hermoso el pastor. Aymar viene, aquí conoce a mi cobertura y es mi amigo, con él hablamos, ellos oran por mí. Pero yo no puedo andar tomando cobertura y cobertura y cobertura sin consultar con mi primera cobertura o con mi pastor. Yo tengo que ser guiado. Amén. ¿Te quedó claro?
¿No escuché? ¿Sí? Amén. Ah, ok. Entendí muy bien. Sí, gracias. Ok, amados. Entonces, ¿aprendimos algo? Hoy entró alguien nuevo, no sé si está ahí. Diana, ¿estás ahí? Lucía, sí, Lucía. ¿Cómo te pareció? Bienvenida.